Compañeros, muy buenas tardes a la licenciada Fuentes, al licenciado Hernández. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase, nuestra primera sesión virtual de clase. No sin antes, pues, rogarles disculpas por los minutos que nos hemos tardado en conectar, pero la verdad es que hubo que hacer algunos ajustes de tipo técnico. Quisiera aprovechar también para presentarles mi agradecimiento a la licenciada Ani Fuentes, al licenciado Guillermo Hernández por haberme mantenido y dado el apoyo necesario para que pudiéramos tener una conexión como la que estamos teniendo en estos momentos con los estudiantes. Pues un agradecimiento también, desde luego, a las autoridades de la facultad que nos han prestado toda la colaboración y ayuda necesaria para poder llegar a ustedes. Así es que vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra agenda, la que se les presentó con anterioridad. Tenemos en la sesión de hoy pues lo relativo a la evolución histórica del derecho penal. Luego, pues vamos a principiar a tratar las escuelas del derecho penal. La verdad es que sí les quisiera agradecer, como siempre, se los he manifestado, que ustedes puedan hacer su estudio pues particular en atención a la bibliografía que hemos estado relacionando para que puedan comprender de manera más fácil y más rápida pues la explicación que muchas veces sintéticamente o resumidamente hacemos acá. En este caso les agradecería poner mucha atención cuando hablamos de la evolución histórica de las ideas penales. Es importante advertir cómo el derecho penal, que es la ciencia de nuestra predilección, ha venido desde luego pues desarrollándose en atención a la evolución misma que ha tenido la sociedad. Es decir, la evolución, van a ver ustedes, de las ciencias penales, del derecho penal como tal, tiene mucho que ver con la evolución que ha tenido la sociedad misma. De tal manera que para que ustedes puedan llevar cronológicamente pues cómo se ha ido desarrollando nuestra disciplina, los tratadistas en la doctrina del derecho penal regularmente han hablado de épocas. Cuando hablamos del derecho penal antiguo, se refieren a este derecho penal antiguo, lo dividen en épocas. En una primera época que se llama época de la venganza privada, una segunda época que se llama época de la venganza divina, una tercera época que le llaman época de la venganza pública. Luego, pues se llega al periodo humanitario del derecho penal, y este periodo humanitario pues nos abre la puerta para estudiar y para entrar ya a la etapa científica del derecho penal, que es precisamente el estudio de las escuelas. Vamos a principiar a desarrollar esta primera etapa, etapa antigua del derecho penal a través de la época de la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública. Y cuando, antes de pasar a las escuelas, después de que podamos ver pues el periodo humanitario y entrar de lleno al periodo científico en las escuelas, tal vez hacemos un resumen muy ligero de lo que ha sido la evolución del derecho penal desde el punto de vista estrictamente legal en nuestro país, en Guatemala. Muy bien. En una primera época, siempre hablando de la edad antigua o la época antigua del derecho penal, se habló de la época de la venganza privada. ¿A qué nos referimos? ¿O a qué se refiere la época de la venganza privada?
La verdad es que la época de la venganza privada se dice así y se le llama así en cuanto que no había organización social. La sociedad no estaba organizada. Y no solo no había organización social, sino también carecíamos de una organización del Estado. Es decir, la sociedad no estaba organizada, el Estado como tal no existía. De tal manera que en aquella primera etapa primitiva o época de la venganza privada, etapa primitiva, lo que existía pues eran tribus, tribus nómadas, pues que obviamente integradas por personas. Cuando se producían cierto tipo de conductas que lesionaban o ponían en peligro pues, a personas o integrantes de otra tribu o afectaban sus bienes, la manera más práctica de reaccionar de estas tribus, de estos grupos de personas, era a través de la venganza. Por eso es que se le llama época de la venganza divina. Esta época es la época bárbara, le llaman algunos tratadistas, puesto que se accede al principio del instinto o al impulso de un instinto de defensa, llamémosle así. Se accede al instinto de un impulso de defensa ante la reacción provocada por un ataque que las personas consideraban injusto. No se encontraba organizado el Estado, pues cuando los individuos, las personas se sentían ofendidas en sus derechos, acudían a un tipo de defensa individual. Sin embargo, estas defensas individuales o particulares que se daban en estos momentos eran totalmente perniciosas por cuanto que eran consecuencias de una reacción ilimitada que fue tan severa, que fue tan bárbara, tan duras, tan radicales. Oigan esto, que es donde aparece precisamente lo que conocemos nosotros como la ley del talión, como límite a la época de la venganza privada. Imagínense ustedes cómo se trataba o qué tipo de reacción tan cruel, tan bárbara era la que realizaban las personas, los sujetos, los miembros de los grupos, de las tribus, para contrarrestar o para vengar una lesión o un daño que posiblemente se había hecho a ellos. Era una etapa bárbara, una época bárbara, donde la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente fue un paliativo, imagínense ustedes, paliativo. Solo ojo por ojo, solo diente por diente, porque era tan cruel la manera como la gente reaccionaba desde el punto de vista privado. Además de la ley del talión, en aquella época también se habló de lo que se llamaba la composición. ¿A qué le llamaban la composición? La composición era una manera a través del cual el ofensor o su familia entregaban al ofendido o a los suyos, pues bienes o una cantidad de, digamos, entre comillas, de lo que podía denominarse o podemos conocer como dinero para no recibir una venganza directa.
Estas composiciones eran acuerdos a los que llegaba, en los que se entraban las partes en contienda para no llegar a la brutalidad pues, que significaba la venganza privada, donde, insisto, la ley del talión fue un paliativo, solo ojo por ojo, solo diente por diente, no más allá. Importante es advertir que esta fue la primera manifestación que podríamos decir o podría decirse en la doctrina, la primera manifestación de derecho penal. En la época más antigua de la sociedad, en la época más antigua, en la más antiquísima. Ahora, si ustedes se ponen a pensar y advierten, ¿cómo es posible que en la época actual, en la época contemporánea, en pleno pues, siglo XXI, aún en algunos lugares y en algún tipo de sociedades se mantengan ese tipo de prácticas que fueron abolidas hace cientos de años, como era la época de la venganza privada? ¿A qué me refiero? Si ustedes advierten y se dan cuenta, en nuestra sociedad muchas veces hemos visto lo que conocemos tristemente como linchamientos. Esos linchamientos que conocemos en la sociedad nuestra no son más que una manifestación de la venganza privada, donde las personas de manera ilegal, de manera arbitraria, de manera ilegítima, de manera injusta, toman justicia por propias manos. Es decir, aun y cuando pues las formas en que pueda administrarse en un momento dado la justicia, aun y cuando en un momento dado no existan en el momento oportuno, digamos, en que se dan hechos, autoridades competentes para juzgar de los mismos o para actuar, no es legal, no es conveniente, no es justo, no es legítimo que las personas tomen justicia por propia mano. Eso es contra derecho. Estamos viviendo en una sociedad, hoy sí, una sociedad organizada, en una sociedad jurídicamente organizada. De tal manera que estas manifestaciones, como los linchamientos, no son más que resabios de la época de la venganza privada que ha sido totalmente superada en la sociedad. Pero vean ustedes cómo desafortunadamente todavía hay este tipo de manifestaciones. Muy bien, esa fue una primera época, época de la venganza privada. Luego se habla en la doctrina de una segunda época de la edad antigua del derecho penal, y a esta segunda época se le llama época de la venganza divina. Esta época de la venganza divina se caracteriza por ser una época teocrática. Se sustituye la voluntad individual del vengador por una voluntad divina a la que corresponde la defensa de los intereses colectivos lesionados por un delito. Y ellos decían, si en el cielo la justicia divina es potestad exclusiva de Dios, son los representantes o somos los representantes de Dios en la tierra los que podemos de alguna manera coadyuvar en la administración de justicia de los hombres. Y fueron precisamente los sacerdotes, fueron los ministros que representaban en aquel momento la voluntad divina, quienes tomaron la realización de la justicia penal por su propia mano. Y esto con buena fe. La idea era contrarrestar esa crueldad
inhumana que se está viviendo en la época de la venganza privada. Acuérdense ustedes que no había una organización social, no había organización social, no había organización del Estado, no había sociedad, no había Estado, no estaba organizada la sociedad. Entonces, para limitar de alguna manera esa época de la venganza privada e individual, aparece la época de la venganza divina, que es una época teocrática. El derecho penal del antiquísimo pueblo hebreo, por ejemplo, pues, eh, pues todavía en la Edad Media encontramos resabios de esta época de la venganza divina. Sin embargo, pues, en la medida en que se fue organizando el Estado, en la medida en que se fue organizando la sociedad y organizando jurídicamente el Estado, se advierte después de la venganza divina que, que no es precisamente que hay que separar la justicia divina de la justicia de los hombres y que corresponde a quienes ejercen el legítimo poder del Estado la administración de la justicia en la tierra. Y precisamente los que representan legítimamente a un Estado. Y ellos empiezan a hacer la distinción entre lo que es el delito y lo que es el pecado. El delito es una cosa, el pecado es otra. El pecado forma parte de la justicia divina que en un momento dado se va a tener, pero el delito debe formar parte del ius puniendi del Estado. Y es aquí donde principia a aparecer lo que nosotros actualmente conocemos como ius puniendi, el derecho de castigar que solo le asiste al Estado, el derecho de castigar que solo tiene el Estado en razón de su soberanía. Y actualmente, pues en una sociedad jurídicamente organizada, esto corresponde con exclusividad al Poder Judicial, a los órganos jurisdiccionales a través de los jueces, a través de los magistrados. En aquella época, entonces, de la venganza privada, se pasa a la época de la venganza divina. Y luego, cuando aparece, más o menos a la altura de la Edad Media, principia la organización del Estado, entonces es o son los que representan al Estado quienes toman para sí en sus manos la administración de la justicia. Pero se hace de tal manera que se le denominó época de la venganza pública, siempre de la venganza. ¿Por qué? Porque no había un derecho penal con principios, con doctrinas sistematizado. Es decir, fueron las primeras manifestaciones del ius puniendi del Estado, la época de la venganza pública, donde la represión penal se pretendía mantener a toda costa, para garantizar la tranquilidad pública. Pero se convirtió, decía, en una verdadera venganza porque se llegaba a excesos, caracterizándose, dicen los tratadistas, por la aplicación inhumana y totalmente desproporcionada de las penas en relación al daño causado. Por ejemplo, en aquellos momentos se castigaba drásticamente con lapidación, con ahorcamiento, con la pena de muerte, qué sé yo, conductas que consideraban delictivas que hoy nada tienen que ver con el delito. Por ejemplo, la magia o la hechicería. La magia o la hechicería, pues consideradas en aquel momento delitos graves, eran castigados pues muy drástica e inhumanamente, donde se privaba incluso no solo de la libertad, sino de la vida a quienes los cometían. No había una sistematización en la
en la aplicación de las penas. Entonces, por eso fue que se le denominó época de la venganza pública, porque pues la justicia penal la ejercían los representantes del Estado, pero de una manera totalmente arbitraria. No, era tan arbitraria, dicen los tratadistas, que la pena trascendía a los familiares o a la familia de los reos. Es decir, no solo se aplicaba por la comisión de un delito a quien lo cometía, sino aún alcanzaba a su propia familia. Y decían los tratadistas que no se respetaba ni la tranquilidad de las tumbas, pues se desenterraba a los cadáveres y se les procesaba. Imagínense ustedes. Esa era lo que se conoce en la doctrina como época de la venganza pública. Importante entonces es que ustedes adviertan cómo vino evolucionando. De la época de la venganza privada en el derecho penal antiguo se pasa a la época de la venganza divina. De la época de la venganza divina se pasa a la época de la venganza pública. Y es más o menos por allá a finales del siglo XVIII, en los que aparece una cuarta etapa que se le haya denominado periodo humanitario del derecho penal. La etapa humanitaria del derecho penal comienza, decía, a finales del siglo XVIII con una corriente intelectual llamada iluminista, o sea, el iluminismo, donde aparecen pues escritores como Montesquieu, como Alembert, como Voltaire, como Rousseau. Pero es indiscutible y es aceptado unánimemente que César Bonesana, el marqués de Beccaria, en el año de 1764, si no estoy mal, escribe y publica la famosa obra de derecho penal denominada De los delitos y de las penas, de César Bonesana, también se la recomiendo, derecho penal, y es a partir de la obra de César Bonesana en que dice se cierra la época o la etapa antigua del derecho penal y principia a abrirse lo que se conoce como la etapa científica del derecho penal. La etapa científica. Es la obra de César Bonesana, el marqués de Beccaria, así le llaman, pues la que subsiste hasta el derecho penal clásico. ¿Por qué? Porque se dice que César Bonesana es el que a través de su obra de los delitos y de las penas pone fin al llamado primer periodo antiguo del derecho penal y abre las puertas del denominado o de la denominada edad de oro del derecho penal. Así lo dice Eugenio Florian. Y es a partir de esta obra del marqués de Beccaria, desde el año 1764, que principia a hablarse de un derecho penal científico. Y cuando hablamos de un derecho penal científico es porque principian las escuelas penales. Cuando hablamos de escuelas penales, decía, no estamos hablando ni pensamos ni mucho menos en edificios, pues. Las escuelas penales son un conjunto de doctrinas, de principios, de métodos que se utilizan para estudiar el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Y son las escuelas penales las que dan paso a lo que se conoce como la etapa científica del derecho penal. Y esto sucede con el periodo humanitario en la Edad Media.
de César Bonezana. Vamos a entrar entonces ya con esto, ya con esta rápido resumen de la evolución histórica, podemos entrar ya a analizar las escuelas penales. Pero decía que antes de eso es importante que hagamos un resumen rápido desde el punto de vista legal de la evolución que ha tenido el derecho penal en la República de Guatemala. Porque van a ver ustedes, el primer código de derecho penal que tuvimos en la República de Guatemala data de 1834 y fue precisamente durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Durante el gobierno del doctor es que se emite el primer código penal guatemalteco, 1834. Luego, el segundo código se emite en 1877. Es durante el gobierno del general Justo Rufino Vargas. En 1877, un segundo código penal. Y luego pasamos al año de 1889, durante el gobierno del general Manuel Lisandro Varías. Ahí se emite el tercer Código Penal de Guatemala. Y de 1889, ese código que se emite durante el presidente Manuel Lisandro Varías se mantiene hasta 1936. Hasta 1936 que se emite el cuarto código para Guatemala. Y es en el tiempo del gobierno del general Jorge Ubico. Es con el general Jorge Ubico que se emite el Código Penal de 1936. Y oigan esto, ese se mantiene de 1936 hasta 1974. El decreto 1773 es el actual Código Penal vigente en la República de Guatemala y lo tenemos vigente desde el 1 de enero de 1974. De tal manera, pues, que si ustedes se dan cuenta, pues para que puedan hacer un análisis evolutivo desde el punto de vista legal, la República de Guatemala, hemos tenido en la República de Guatemala 1, 2, 3, 4, 5 códigos penales. 5 códigos. Actualmente, desde hace muchos años, ya más de 15 años, 15, 20 años, se viene advirtiendo sobre la necesidad de crear un nuevo Código Penal de Guatemala, un nuevo Código Penal sustantivo para sustituir el decreto 1773. Y hay una serie de proyectos de Código Penal en las que se han trabajado, en las que hemos trabajado, que se han presentado ya muchos de estos esfuerzos al Congreso de la República y están en el Congreso. Lo que pasa es que no es fácil emitir un nuevo Código Penal. Es un trabajo muy complejo, arduo, complicado y delicado. De tal manera, pues, que no se ha logrado, pues, abordar, pues, la discusión ya formal de un nuevo Código Penal, aunque ya se han planteado muchos proyectos. Lo que es cierto es que es necesario ya la creación de un nuevo Código Penal en Guatemala para evitar la complicidad que tenemos en la conjunto de normas jurídico-penales, pues no solo que se han ido modificando y parchando en el actual Código Penal, sino hay una gran cantidad de leyes penales especiales que regulan materia penal de manera especial
y ante la imposibilidad de tener un nuevo código, pues se han emitido leyes penales especiales y ahí hemos venido caminando con ello. Es importante advertir que ese es desde el punto de vista penal, penal sustantivo. Desde el punto de vista procesal penal o adjetivo, es importante advertir que Guatemala dio un gran paso hace 30 años, 32 años. El Código Procesal Penal es el decreto 50, vamos a ver, es del 52, 91-52. Entonces hace más o menos 30 y pico de años que nace el Código Procesal Penal. Cuando Guatemala emite ese Código Procesal Penal, abre en toda América Latina las puertas a lo que técnicamente se ha dado en conocer y lo conocemos ahora como el juicio penal oral público continuo y contradictorio. Este juicio penal que es oral, que es público, que es continuo y es contradictorio, es producto de ese Código Procesal Penal, y Guatemala da el paso adelante hace 30 años y luego siguen los demás países latinoamericanos. Sin embargo, actualmente también consideramos, por muchas reformas que se han hecho, que tal vez lo más conveniente es técnicamente también abordar un replanteamiento del Código Procesal Penal de Guatemala, y ya no digamos del Código Penal que está vigente desde 1974. Este es un rápido resumen, ligero resumen, para que ustedes puedan ir a estudiar por de manera particular, pues, la evolución histórica que ha tenido el derecho penal desde el punto de vista estrictamente legal en nuestro país. Muy bien, con esto ya podemos dar paso al segundo gran tema de la agenda de hoy, que son las escuelas del derecho penal. En esa evolución histórica hablamos de ese periodo, ese primer periodo antiguo del derecho penal. Ese periodo antiguo pues fue el que dividimos en época de la venganza privada, época de la venganza divina, época de la venganza pública, el periodo humanitario, y ese periodo humanitario donde aparece la obra de César Bonezana, El Marqués de Beccaria, nos traslada inmediatamente y nos abre la puerta de lo que es el derecho penal científico. El derecho penal científico a partir del estudio de las escuelas del derecho penal. Las escuelas del derecho penal son precisamente las que de alguna manera pues dan paso al estudio del derecho penal científico. Repito, las escuelas son un conjunto de doctrinas, un conjunto de principios, un conjunto de métodos para estudiar el delito, estudiar el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Esas son las escuelas. En nuestro medio de cultura jurídica, cuando hablamos de derecho penal, básicamente hablamos de dos grandes escuelas, básicamente, y luego de escuelas intermedias, a las que las vamos a referir rápidamente. Pero creo que las dos más importantes escuelas que plantea la doctrina del derecho penal son la escuela clásica y la escuela positiva, del cual ya en alguna medida me referí alguna vez en la clase presencial. Pero vamos a ver a qué se refiere. En primer lugar, estudiamos la escuela clásica. Esta escuela clásica, vean qué importante, y hay que tenerlo como curiosidad jurídica, para que los motive a ustedes a leer sus libros, su bibliografía. Esta escuela clásica del derecho penal, la verdad es no se llamaba escuela clásica. Esta escuela nace en Italia con el nombre de Escuela de Juristas. Escuela de Juristas. Fueron los positivistas los que 50 años más tarde, de apodo, de sobrenombre, oigan esto, le pusieron o le llamaron Escuela Clásica del Derecho Penal. Pero ellos nacieron como escuela de juristas.
y nacen con ese nombre porque sus principales precursores eran todos abogados, todos eran juristas y todos de nacionalidad italiana. Gian Domenico Romandozzi, Peregrino Rossi, Della Rovere, Carminiani, Lucchini, hasta llegar al padre de la escuela clásica del derecho penal, que fue Francesco Carrara. Francesco Carrara fue el que se denominó, se le bautizó como padre de la escuela de juristas o padre de la escuela clásica. Ahora bien, ¿cuáles eran o cómo se proyectaban los postulados, los más importantes postulados de la escuela clásica? Veamos algunos. Por ejemplo, cuando hablaban ellos del derecho penal como ciencia, la escuela clásica o escuela de juristas consideró que el derecho penal debería estudiarse como una ciencia eminentemente jurídica, como una ciencia del deber ser. Y si estudiamos el derecho penal como una ciencia eminentemente jurídica del deber ser, debemos hacerlo, dicen ellos, dentro de las ciencias sociales, culturales o del espíritu, porque es dentro de este tipo de disciplinas y de ciencias donde debe estudiarse todo lo relativo al deber ser de las personas. Y siendo el derecho penal una ciencia jurídica que advierte sobre el deber ser, debe considerarse como una ciencia social, cultural o el espíritu. ¿Qué método hay que utilizar? Dicen estos profesores italianos, decían que si estudiábamos el derecho penal como una ciencia social, cultural o del espíritu, dentro de las ciencias jurídicas y sociales, entonces debemos de utilizar un método especulativo, un método racionalista, un método de inducción o deducción, que es el más adecuado y el más utilizado en las ciencias jurídicas y sociales. Entonces, primer postulado, la escuela, el derecho penal es una ciencia jurídica, y como ciencia jurídica debe estudiarse dentro de las ciencias sociales, culturales o el espíritu. Segundo postulado, respecto del método de estudio. Si consideramos que el derecho penal es una ciencia jurídica, social o del espíritu, debe utilizarse un método lógico abstracto, un método de inducción o deducción, especulativo, racionalista. Ahora, ¿qué dijeron los clásicos respecto del delito? Los clásicos, la escuela clásica, partieron del estudio del delito como ente jurídico, la escuela de juristas. Partieron de estudiar el derecho penal a partir del estudio del delito como un ente jurídico. Y el delito como un ente eminentemente jurídico, decían ellos, es el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. De tal manera que el delito es un ente jurídico, es una creación de la ley penal del Estado. Ahora, ¿qué pensaron o cómo consideraron la pena? Los clásicos, los juristas, escuela de juristas, consideraron que la pena era un mal necesario
que debía utilizar el Estado para que el delincuente, el que cometía delitos, expiara su culpa. Y es que en la medida en que aparece la escuela jurista, la escuela clásica, la pena y el derecho penal se respaldaban en la teoría de la retribución, que después pues, fue superada, como vamos a ver más adelante. Pero en esta teoría de la retribución, la pena era la única consecuencia del delito. Y la pena se imponía como un castigo a quien cometía un delito. Esa teoría de la retribución, en términos muy coloquiales, y ruego disculpas por la manera de hablar, pero es para que nos entendamos rápido, esta teoría de la retribución podríamos decir que decía, quien la hace la paga. Es decir, quien comete un delito se hace acreedor a una pena para expiar la culpa por el delito cometido. Entonces, la pena era consecuencia del delito, la única consecuencia del delito. Muy bien, entonces ya hablamos de lo que los clásicos consideraban el delito, de cómo consideraban la pena, y luego veamos qué dijeron los clásicos del delincuente. La verdad es que lo dejaron de último. Y no es que no lo quisieron abordar, lo abordaron, pero lo abordaron de último, diciendo que hay dos tipos, que hay dos clases de delincuentes. Y vean lo que voy a decir, escuchen esto, por favor, lo más importante. Este postulado de la escuela clásica de aquel entonces, 1700, Edad Media, todavía lo mantiene vigente el Código Penal de Guatemala, en el artículo 23. Nuestro Código Penal vigente, el decreto 1773, en su artículo 23 mantiene este postulado, que explicaban los clásicos que hay dos tipos de delincuentes. Unos que son denominados imputables y otros que son denominados inimputables. ¿Quiénes son los inimputables? Los inimputables, dicen, son aquellos que están fuera del derecho penal. Los inimputables son aquellos que están fuera del alcance del derecho penal. ¿Por qué razón? Por dos razones. Una, porque no han alcanzado la madurez psicobiológica suficiente para saber y entender de la conducta ilícita que realizan. Son inmaduros, pues. No han alcanzado una madurez psicobiológica. Por ejemplo, son menores de edad. Si son menores de edad, si son niños, no están en la capacidad de comprender la ilicitud de los actos que realizan. Entonces son inimputables. Y son inimputables los que en el momento de la comisión del delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio, siempre que no haya sido buscado de propósito. O en todo caso, son inimputables los enajenados mentales, los locos. Son inimputables. Y es lo que dice actualmente el Código Penal de Guatemala, artículo 23. Y luego decían los clásicos, y hay otros que son imputables. ¿Quiénes son imputables? Uno, los que son mayores de edad, los que alcanzaron la mayoría de edad psicobiológica, la madurez suficiente para entender la ilicitud del acto que realiza. Esos son imputables, y son imputables los que siendo mayores de edad están en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas en el momento de la comisión del delito. Son imputables. Esos postulados de la escuela clásica se mantienen vigentes en el artículo 23 del Código Penal de Guatemala. No vamos a discutir hoy porque no es objeto de estudio ahorita, no es nuestra materia.
Si la edad penal que mantiene el Código Penal de Guatemala es o no la más adecuada, eso es muy discutible. Porque lo que sí es cierto es que el Código Penal nuestro, o que en Guatemala la edad penal está equiparada a la edad civil. En Guatemala la edad civil, la mayoría de edad civil se adquiere a los 18 años. A partir de 18 años que un sujeto se convierte en ciudadano con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, hacer contratos, por ejemplo, cuando se alcanza la mayoría de edad, pero eso es civilmente. Pero en Guatemala también la edad penal está en 18 años. No estoy diciendo que sea o no lo más adecuado, eso es muy discutible. Hay algunas legislaciones en algunos estados de Norteamérica, por ejemplo, donde la mayoría de edad civil se alcanza a los 21 años, pero la mayoría de edad penal se alcanza a los 14 años. Diferente. Y así hay diferencia en cuanto a estas modalidades en las diferentes legislaciones pues, nuestras. Pero en todo caso, lo que es objeto de estudio en este momento, y lo que estoy explicando es que fue un postulado de la escuela clásica que todavía está vigente en el artículo 23 del Código Penal nuestro, donde divide a los sujetos que cometen delitos en sujetos imputables y sujetos inimputables. Muy bien. Estos fueron los postulados más importantes que se lograron consensuar y consolidar con la escuela clásica, con la escuela de juristas. Y así la escuela de juristas pues ordenó estos postulados y los trasplantó y los proyectó, mejor dicho, a las legislaciones penales de los códigos europeos. Y lógico, también lo exportó a los códigos penales latinoamericanos. Cuando la escuela clásica se había, digamos, ya casi consolidado, 50 años de éxito, aparece, oigan esto es lo más importante, aparece en Italia. En la misma Italia aparece otro movimiento científico denominado escuela positiva. Y fue esta escuela positiva la que le denominó escuela clásica a la escuela de juristas y le puso escuela clásica de apodo, de sobrenombre. Es decir, cuando se refería a ellos como despectivamente, como diciendo, miren, esos fueron los postulados de la escuela de los clásicos, de los pasados de moda. Nosotros los positivistas somos los vanguardistas en el derecho penal moderno en aquella época. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Oigan esto, qué interesante. Todos eran también italianos, solo que ya no eran todos abogados. Los juristas, los clásicos, todos eran abogados. La escuela positiva, habían abogados, por supuesto, magistrados, habían sociólogos, antropólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera. Ya había una multiplicidad de profesionales que desde diferentes puntos de vista estudiaban el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Si ustedes advierten, ¿a quiénes se les denominó padres de la escuela positiva del derecho penal? A Enrico Ferri. Enrico Ferri era un profesor universitario, un catedrático y sociólogo. A Rafael Garófalo. ¿Quién era Garófalo? Era un abogado y un prestigioso magistrado. Pero también se le llamó así a César Lombroso. ¿Y quién era César Lombroso? Un médico y antropólogo. Fueron los tres padres de la escuela positiva del derecho penal. Entonces, en respecto a los postulados, ellos dijeron, miren, no es cierto lo que dicen los clásicos, que el derecho penal sea parte de la ciencia, como ciencia jurídica, deba estudiarse como parte de las ciencias del deber ser.
sociales o culturales. No es cierto. Nosotros, los positivistas, estudiamos el derecho penal como parte de las ciencias naturales, como parte de las ciencias naturales, como la física, como la química, como la biología. Y siendo que nosotros partimos del estudio del derecho penal como parte de las ciencias naturales, utilizamos un método experimental, que es el propio para estudiar las ciencias naturales, distinto al método especulativo, racionalista de inducción y deducción que utilizan los clásicos. Fíjense qué interesante. Cambió radicalmente los postulados. Luego dicen ellos, los clásicos principiaron a estudiar el derecho penal a partir de estudiar al delincuente, el delito como ente jurídico. El delito como ente jurídico. Nosotros no. Nosotros principiamos a estudiar el derecho penal a partir de quién comete el delito y por qué lo comete. Es decir, partimos estudiando derecho penal a partir del delincuente y por qué lo comete. Entonces, para los clásicos, el delito es un ente jurídico. Para nosotros, el delito es un fenómeno natural, es un fenómeno social. Un fenómeno social. Y nosotros partimos a partir de estudiar al delincuente. Con respecto a la pena, los clásicos dicen que la pena es un mal necesario y es la única consecuencia del delito. Nosotros decimos que no. Que si bien es cierto, aceptamos a la pena como consecuencia del delito, nosotros creamos las denominadas medidas de seguridad. ¿Por qué esperar que se cometa un delito para castigarlo? ¿No será mejor prevenirlo y evitarlo? Eso se puede hacer con la aplicación de medidas de seguridad. Y crearon las medidas de seguridad. Es decir, la creación de medidas de seguridad son postulados de la escuela positiva. Pues. Con respecto al delincuente, los clásicos hicieron una división, dice, entre que los delincuentes son inimputables e inimputables. Los que están dentro del alcance del derecho penal, como los mayores de edad, y los que en el momento de la comisión del delito estén lúcidos, y los inimputables son aquellos que son menores de edad, porque no han alcanzado una madurez suficiente para entender la ilicitud de su acto, y son inimputables los que en el momento de la comisión del delito sufran un trastorno mental transitorio. Eso dijeron los clásicos, pero nosotros, dijeron los positivistas, no decimos eso. Para nosotros todos son imputables. No importa que sean menores o mayores de edad, no importa que sean trastornados mentales o que sean cuerdos, locos o cuerdos, no importa, todos son imputables, porque la sociedad debe defenderse de todos aquellos quienes la atacan. ¿Acaso porque es un menor de edad o es un loco que viene disparando, no le va a dar muerte a una persona, ¿sí? Por ejemplo? Vean ustedes, estimadas compañeras y estimados compañeros, los postulados de la escuela positiva fueron radicalmente distintos a la escuela clásica. 50 años después. La pregunta es, ahora, ¿quién le creemos? Hicieron caer en crisis al derecho penal. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es decir, las diferentes legislaciones, pues, ¿qué hacemos? Esos son los dos grandes postulados. Espero que hayan visto las contradicciones y la idea fundamental, pues, de este curso y en esta exposición era, pues, motivar a ustedes para que ustedes vayan a escudriñar y a leer más su bibliografía. Ya estoy sobre el tiempo, me quedo acá y finalizamos el próximo día con este punto y la agenda que les vamos a hacer llegar para seguirla desarrollando virtualmente el próximo día jueves. Muchísimas gracias por su atención. Pasen feliz tarde. Que estén bien. Se cuidan.